Es una de las profecías de las Sagradas Escrituras que ha sido peor interpretada, mal entendida, ¿sí? Por los teólogos de la cristiandad evangélica. E infortunadamente, pues, muchos estudiantes de las Sagradas Escrituras se han dejado también influenciar y confundir por esta interpretación dada en los seminarios evangélicos. Pero el día de hoy, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿eh? Eh, ¿sí? A través del Espíritu, de su Espíritu Santo, vamos a hacer un análisis exegético, ¿eh? Eh, de cada una de las palabras y frases que se encuentran en esta profecía para llegar a una interpretación correcta. ¿Mm? Y de esa forma, pues, eh, darle veracidad a lo que enseña la santa palabra de Dios. ¿Mm? Como dice la misma escritura, Romanos 3:4, que sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a empezar. Quiero decirles que debemos estudiar el contexto de esta profecía para poderla entender correctamente, ¿no? Entonces, vamos a ver el contexto. Daniel 9:20. Bueno, Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Mm? Aquí en este versículo de Daniel 9:20 podemos notar de que Daniel estaba orando, ¿sí? A nuestro Padre Celestial, confesando no solamente los pecados de él, sino también del pueblo de Israel. ¿Ah? Sí, le dolía, sentía un peso en su corazón. ¿Mm? ¿Por qué? Por las transgresiones y por el pecado que estaba cometiendo, pues, su pueblo. ¿Ya? Estaba rogando delante de Dios, clamándole a Dios. ¿Ah? Por el monte santo de mi Dios. ¿Cuál es el monte santo de Dios? Por Jerusalén. ¿Ah? Recordemos que Daniel estaba exiliado en Babilonia. ¿Mm? En Babilonia, que después fue eh, conquistada por los medopersas. Pues, ¿y qué pasó? Daniel estaba orándole a su Dios. ¿Ya? ¿Y qué fue lo que sucedió? Quizás nos preguntemos. La oración de Daniel por su pueblo, ¿no? Por Jerusalén fue respondida. La oración que él estaba eh, clamando, implorándole a Dios por Israel, fue respondida. Bueno, vamos a ver. Daniel 9:21 al 23, que dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Mm? Bueno, aquí
en el contexto podemos notar, hermanos, que la oración fue respondida inmediatamente. ¿Mm? De hecho, pues, Daniel no había terminado de orar cuando Dios envió a su mensajero, a su ángel Gabriel, para que respondiera a su oración. Recordemos en el contexto, ¿por qué está orando Daniel? Por su pueblo, por los pecados de su pueblo, ¿sí? Y está orando por el Monte Santo, por Jerusalén. ¿Ah? Entonces, pues tremendo la forma como Dios actúa, ¿no? Sí, Dios responde las oraciones, hermanos. Dios responde nuestras oraciones, ¿sí? Como de acuerdo a su santa y divina voluntad. A veces la responde instantáneamente, otras veces tenemos que esperar el tiempo de Dios. Pero aquí podemos notar que la oración de Daniel fue respondida instantáneamente, ¿ya? Ahí dice, aún estaba hablando en oración, ¿sí? No había terminado de orar cuando Dios envió a su mensajero, a su ángel Gabriel. ¿Mm? Y, y fíjate lo que le dijo, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, hermanos. Para estudiar esta profecía de Daniel, ¿no? Necesitamos sabiduría, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento, ¿no? Para poderla comprender muy bien, ¿cierto? Muchas veces queremos forzar las Sagradas Escrituras para hacerles decir lo que no dicen, ¿no? Porque tratamos de estudiarla con nuestro propio entendimiento humano, pero no le pedimos sabiduría y entendimiento, pues, a nuestro Padre Celestial para poderla entender, ¿sí? Entonces, fíjate que Dios envió de una vez a su ángel, Gabriel, a su mensajero, para enseñarle, ¿sí? Y le dijo, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Mm? Bueno, entonces, con base en lo que dice aquí, vamos a hacer una corta oración para que, pues, Dios nos dé sabiduría y entendimiento y poder comprender muy bien, pues, lo que eh, nos enseña, pues, esta profecía, ¿ya? Bueno, entonces, Padre Celestial, en estos momentos, inclinamos nuestro rostro hacia ti para pedirte sabiduría y entendimiento y poder comprender muy bien esta profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Aleja toda sabiduría humana, ¿no? Preconcebida, y también, pues, todo entendimiento humano, porque las cosas de Dios se deben entender, ¿sí? Y discernir espiritualmente. Entonces, eh, te pedimos, Padre, que nos ayudes a entenderla y que este video que se está grabando ayuda a muchas personas, ¿no? Que han sido engañadas, que han sido, pues, mal instruidas en cuanto a esta profecía, eh, y que este video sea de edificación para todo el que lo escuche y que sea compartido por todas partes del mundo, ¿sí? Y esto es para la honra y la gloria tuya y de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ya oramos pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento. Ahora continuemos, ¿sí? En Daniel 9:24, vamos a leerlo, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Bueno, aquí está el propósito de las 70 semanas, hermanos. Dice, primero, para terminar la prevaricación. Ahorita vamos a ahondar y profundizar en cada uno de estos aspectos.
Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, para traer justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y profecía. Y sexto, ungir al santo de los santos. Mire, hay 6 propósitos de las profecías de las 70 semanas de Daniel. ¿Ah? Sí, todo tiene un propósito, hermanos. ¿Ah? Sí, pero esto sería como unos objetivos específicos de esta profecía. El objetivo general, por supuesto, era señalar el momento en que vendría el Mesías, ¿ah? Como lo vamos a ver más adelante. Sí, y estos objetivos específicos vamos a analizarlos uno por uno, porque los partidarios de la interpretación futurista, ¿ah? Ellos señalan de que cada uno de estos propósitos señalan de que la profecía de Daniel 9:24-27 no se ha cumplido, pero vamos a ver si esto es así, ¿sí? Esa es la postura eh, dispensacionalista, ¿sí? Que, que es pregonada por muchas iglesias de la cristiandad evangélica y también muchos estudiantes de la Biblia se han dejado influenciar por esta enseñanza también. ¿Ah? Vamos a analizar cada uno de estos aspectos, ¿sí? Dice, primer propósito, terminar la prevaricación. ¿Ah? ¿Qué significa prevaricación? Muy importante analizar esto. La prevaricación, hermanos, significa transgresión. ¿Ah? La transgresión. Bueno, y sabemos que el pecado es la infracción de la ley. ¿Recordamos, hermanos, el contexto? ¿Por qué estaba orando Daniel? Por sus pecados y los pecados de su pueblo, ¿cierto? Entonces, mire cómo le está dando respuesta a Dios a través del ángel Gabriel. Terminar, 70 semanas estaban señaladas o son determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Para terminar la prevaricación. ¿Sí? Fijémonos, Daniel está orando por el pecado de su pueblo y aquí la respuesta de Daniel. ¿Sí? 70 semanas para terminar la prevaricación. ¿Sí? Recordemos que en la profecía de Isaías 53:5 nos enseña que el Mesías fue herido por nuestras rebeliones, por las rebeliones del pueblo de Israel. ¿Sí? Lo dice claramente el texto de Isaías 53:5. ¿Sí? Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pues hemos hecho justicia de Dios en él. ¿Ah? ¿Cómo se terminaría esa prevaricación? Bueno, cuando Jesucristo vino a morir por los pecados, ¿cierto? Se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él, ¿cierto? Tremendo, hermanos. ¿Ah? Es muy importante estudiar lo que nos enseña la santa palabra de Dios. ¿Ah? Para poder entender esto, porque muchos dispensacionalistas o los partidarios de la interpretación futurista dicen, ¿acaso ya se acabó con el pecado? ¿Acaso ya se acabó con la prevaricación? ¿Sí? Pero vamos a analizar el segundo punto para darle respuesta a los que objetan eso y dicen, no, el pecado no se ha acabado, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, eso lo enseñan las Sagradas Escrituras. Pero fíjate lo que dice el segundo propósito, poner fin al pecado, ¿sí? O
a la ofrenda por el pecado. ¿Ah? Bueno, esta frase puede tener un significado paralelo con la que precede. Recordemos que el primero decía terminar la prevaricación. Y aquí dice poner fin al pecado. La mayoría de las Biblias lo vierte de esta forma. Sin embargo, estuve analizando una palabrita, la palabrita hebrea hatá. ¿Mm? Esa palabra, que aquí se traduce pecado, proviene de esa palabra hatá. ¿Ah? Y puede significar, hermanos, pecados u ofrenda por el pecado. Fijémonos muy bien, ¿sí? Esto es muy importante que los dispensacionalistas entiendan esto, porque es que no es solamente leer el pasaje y no hacer el análisis. Hay que hacer un análisis exhaustivo, exegético, para poder entender si realmente se refiere a un acontecimiento futurista, ¿sí? A final de los tiempos escatológicos. ¿Ah? O, o si realmente eso se cumplió cuando Jesucristo vino, ¿sí? Y fue ungido como Mesías. Vamos a mirar, a ver. Bueno, entonces es muy importante que entendamos esto. La palabra hebrea hatat significa poner fin al pecado o a la ofrenda por el pecado, ¿sí? De las 290 veces que se usa la palabra hatak en el Antiguo Testamento, 155 veces significa pecado y 135 veces significa ofrenda por el pecado. ¿Ah? Si de pronto alguno pone en tela de juicio de esto, los invito a que investiguen esta palabrita, hermanos, ¿sí? Recordemos que este estudio es para darle honra y gloria a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, y no forzar las profecías para que se acomoden a lo que yo creo, no, hermanos. Entonces, hermanos, fijémonos muy bien. Si el significado que Gabriel, el mensajero Gabriel, le quería transmitir a Daniel era ofrenda por el pecado, ¿sí? Podría darse la siguiente interpretación, hermanos. ¿No? Cuando Cristo, pues en el Calvario llegó a ser la realidad simbolizada o el antitipo por los sacrificios efectuados en el santuario, ya no fue más necesario que el pecador trajese su ofrenda por el pecado, ¿sí? Recordemos que, hermanos, en Juan 1, 29, Juan capítulo 1, el verso 29, dice lo siguiente. Juan 1, 29, lo leemos aquí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mm? Entonces, hermanos, si esa interpretación, si la traducción de Daniel, de esta parte, Daniel 9:24, es poner fin a la ofrenda por el pecado, pues eso se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Recordemos, es el Cordero, Juan lo describió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Y recordemos que cuando Jesucristo murió, hermanos, ¿qué pasó? Mira lo que sucedió, Mateo 27:51. Cuando Jesucristo murió, dice, cuando, en el contexto, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Es decir, cuando Jesucristo murió, el verso 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, como se puede ver aquí en esta gráfica? Bueno, hermanos, la respuesta es clara. ¿Ah? No se rasgó por simple casualidad, sino Dios permitió que sucediera esto para señalarle a los israelitas
¿sí? Que ya no era más necesario el sacrificio, ¿sí? Continuo y anual, el sacrificio por los pecados. Ya no era necesario sacrificar un animalito para expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Ya no era necesario llevar un cordero para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque ya había muerto el cordero mayor que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahí está claro. Pero vamos a suponer que pronto los dispensacionalistas o futuristas, los partidarios de que este relato o esta profecía de Daniel 9, 24, 27 se va a cumplir en tiempo futuro, ¿sí? Vamos a suponer que dice poner fin al pecado. Bueno, porque es que el decir de ellos es que, pero es que el pecado no se ha acabado, todos sí, seguimos siendo pecadores. Sí, es cierto. Pero recordemos lo que dice Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Eso está muy bien conectado y relacionado con lo que dice la profecía de Daniel 9:24, poner fin al pecado, ¿cierto? Todo aquel, ahora primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, primera de Juan 3:9. ¿Qué significa? ¿Que no somos pecadores? Sí, pero ya no somos practicantes del pecado. Es decir, si nacemos, crecemos con pecado, ¿sí? En pecado fui concebido en el vientre de mi madre, dice un salmo por ahí. Pero, pero ya no somos practicantes del pecado. Por eso, ¿por qué? Porque Jesucristo puso fin al pecado, ¿cierto? Entonces, sea que una u otra traducción de la palabra hatak, que se traduce pecado o ofrenda de pecado, sea la correcta, por ambos aspectos, hermanos, la profecía se cumplió perfectamente. Ahora, vamos a analizar el tercer punto. Dice, expiar la iniquidad. ¿Ah? Expiar la iniquidad, ¿qué significa eso? Expiar, bueno, expiar proviene del hebreo kafar. Es un vocablo que generalmente se traduce a hacer expiación, pero cuyo sentido básico es cubrir, ¿sí? Como por ejemplo, si se puede analizar en Éxodo 30:10, Levítico 4:20, entre otros pasajes, se puede vislumbrar claramente eso, ¿no? En Éxodo 30:10 dice, y sobre tus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Ese era el sacrificio anual, ¿no? Había un sacrificio continuo y un sacrificio anual por el pecado, ¿sí? Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Yahweh. ¿Ven, hermanos? ¿Ah? Entonces, aquí proviene esta palabra, expiar, proviene del hebreo kafar. ¿Y qué significa? Cubrir. ¿Ah? Entonces, hermanos, mediante su sacrificio vicario, Cristo logró la reconciliación para todos los que aceptan su sacrificio, hermano. Entonces Él vino a hacer expiación. Eso se cumplió cuando Jesucristo murió en el madero. ¿Ah? Hizo expiación por nuestros pecados. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo la Biblia, pues, se interpreta a sí misma, hermanos. ¿Ah? Porque es que el todo no es decir, no, pero es que, ¿acaso es que ya acabó el pecado? Eso se va a acabar es cuando Jesucristo empieza a reinar. Claro, hermanos, cuando nosotros, pues los creyentes,
los cristianos santos, ya no permanecemos en el pecado, ya no practicamos el pecado, ¿cierto? Sí, sí, y recordé, quizás algunos dirán, bueno, pero eso era aplicable al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y quiénes eran los apóstoles? ¿No eran israelitas? ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿No fueron israelitas? ¿A quién le predicó? Ah, Pedro en Pentecostés, ¿eh? Que muchos se convirtieron. ¿Ah? ¿No fue israelitas? Claro, ahí se está respondiendo la oración. Eh, Gabriel le estaba respondiendo la oración a Daniel, que estaba orando por los pecados de su pueblo. ¿Sí? Aquí en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Y también Romanos 3:25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Mire, más claro agua, hermanos, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Romanos 3:25 en la nueva versión internacional. Entonces, todo concuerda, hermanos, todo concuerda, ¿sí? Eh, con la profecía de las 70 semanas. Claro, Jesucristo le dio cumplimiento cuando vino por primera vez. ¿Mm? Bueno, sigamos analizando. Dice, traer la justicia perdurable, ¿sí? Aquí los futuristas, aquí los dispensacionalistas, eh, traen un argumento a colación. Dice, ¿acaso es que ya tenemos la justicia eterna? Eso se dará durante el reinado milenario, ¿sí? Pero ellos no analizan, hermanos. Por ejemplo, aquí esta palabra, la justicia perdurable, proviene del hebreo shedek, ¿ah? Y está siempre, pues, relacionada con hacer juicio, con el juicio, ¿sí? Recordemos que Cristo vino a traer justicia al mundo al juzgar con su vida al príncipe de las tinieblas, según Juan 12:31 y Juan 16:11. Él vino a demostrar la justicia de Dios para que por su justicia nosotros podamos ser justificados, hermanos. ¿Ah? Y de esa forma tenemos una justicia perdurable, por supuesto. ¿Sí? Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, entonces, recordemos que esa palabra shedek está relacionada con juicio, con efectuar juicio, y por eso es que los dispensacionalistas, ellos dicen, no, pero eso va a ocurrir cuando Jesucristo venga a juzgar a las naciones, ¿sí? Pero la verdad es que Jesucristo sí trajo una justicia perdurable. ¿Eh? ¿Por qué? Porque miren, 1 Pedro 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Eh? Los dispensacionalistas son como literalistas, como dicen, no, justicia perdurable significa justicia eterna, y entonces justicia eterna se dará bajo el reinado del Cristo. ¿Ah? Pero es que entonces, ¿cómo entenderíamos si Pedro hace 2000 años dijo que para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y si vivimos a la justicia, tenemos una justicia perdurable. Empezamos a vivir aquí, ¿sí? Y va a continuar después, cuando reinemos con Jesucristo o cuando seamos súbditos de ese gobierno, ¿sí? De ese reinado milenario. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Mm? Fijémonos que por medio de Adán fue creado un hombre perfecto, pero Adán pecó.
infringió la ley de Dios. Y como consecuencia, vino las enfermedades, ¿ah? Y la muerte, ¿sí? Entonces nosotros estábamos condenados. ¿A qué? A morir, ¿cierto? Pero por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿sí? Entonces, por Jesucristo nosotros somos justificados, ¿sí? Y tenemos la esperanza de una vida eterna. Pero esa justicia la empezamos a vivir aquí, en estos momentos, hermanos, ¿sí? Entonces, traería justicia perdurable y dirán, bueno, algunos dirán, pero eso tiene aplicabilidades al pueblo de Israel. Claro, los primeros cristianos fueron israelitas, ¿sí? Y no solamente trae justicia perdurable a los israelitas, sino a todo aquel, ¿eh?, que deposita fe en el sacrificio expiatorio que Jesucristo realizó en el madero, ¿ya? Entonces, fíjate cómo el panorama se aclara, hermanos, cuando hacemos una exégesis correcta y pertinente a la luz del contexto bíblico, hermanos. ¿Ah? Es muy interesante hacer pues estos análisis para que las personas puedan entender a qué se refiere estas 70 semanas y para que las personas no se dejen confundir, ¿sí?, por teologías humanas o dogmas humanos, diría más bien, ¿sí? Producto de conjeturas, de especulaciones. No, la Biblia es su propio intérprete, hermanos. ¿Ah? Que sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. También en cuanto a esto, por ejemplo, quería traer a colación otro pasaje, 1 Corintios 1:30, que dice que Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero hacer como una puntualización en la palabra justificación. Sí, somos justificados por medio de él. Sí, si esa profecía tuviera una aplicabilidad en el futuro, entonces significaría que somos justificados, pero ya en el futuro. Entonces, no. El momento en que, como lo dije anteriormente, depositamos fe en nuestro Señor Jesucristo, somos justificados por él. ¿Sí? Y tendremos la dádiva de la vida eterna. Bueno, el quinto propósito es sellar la visión y la profecía. Los futuristas dicen, no, pero es que la visión y la profecía se va a sellar ya al final de los tiempos escatológicos, cuando Jesucristo venga por segunda vez. La verdad es que, pues eso tuvo un cumplimiento cuando Jesucristo vino por primera vez. Sellar la visión y la profecía, ¿sí?, proviene del hebreo Hatam Shazam. ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? La palabra hebrea kiatán significa encerrar, cerrar o firmar. Sellar la visión, es decir, chazón, ¿eh? La misma palabra utilizada para visión en Daniel capítulo 8, el verso 1. Daniel 8:1. Donde dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí. Y ahí aparece también la palabra hebrea chazón, lo que indica que el cumplimiento, hermanos, de las 70 semanas de años, sabemos que son semanas de años, como lo voy a explicar más adelante, o esos 490 años, estaban determinados sobre el pueblo de Israel y tendrían su cumplimiento cuando Jesucristo viniera. Entonces, cuando Jesucristo vino, él cumplió esa profecía, es decir, se selló la visión y la profecía. ¿Ah? Bueno, para dar una argumentación que avale, pues, esta interpretación, podemos leer en Hechos 3:18, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas.
Daniel fue un profeta, ¿cierto? De Dios. Que Jesucristo había de padecer, ¿cierto? Hechos 3:18. Y en Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces él les dijo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Recordemos, pues, que Jesucristo, después de haber resucitado, apareció a los discípulos de Maús y ellos no la reconocieron porque sus ojos estaban vedados. Y él empezó pues, a hablarles y explicarles, y dijo, pero les dijo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, es decir, que Jesucristo también nombró a Daniel ahí, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Tremenda, ¿no? ¿Ah? Sí. Yo me imagino que en ese caminar, en esa caminata con los discípulos de Maús, no solamente explicó las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, sino también las de Daniel, ¿no? Fíjate, hasta quizás le hablaría de la profecía de las 70 semanas que anunciarían su venida, ¿no? Tremendo, hermano. Ahí es donde se sella la visión y la profecía. Entonces, más claro agua, hermanos, no nos dejemos confundir. ¿Ah? No se dejen confundir con dispensacionalistas que creen que, pues, que esa profecía se sellará esa final de los tiempos escatológicos. La verdad es que, como les dije anteriormente, Kiatan Chazon, que significa sellar la visión, ¿sí? Ya esa profecía se cerró cuando Jesucristo vino, como lo demuestra claramente la Escritura. Y el sexto propósito de las 70 semanas es ungir al Santo de los Santos. Ungir al Santo de los Santos proviene de las dos palabritas hebreas Kodesh, Kodashim, que también significa Santo de los Santos Santísimo. Algunas traducciones lo traducen como Santísimo, otras como alguien santísimo, ¿no? Bueno, es muy importante resaltar, hermanos, que esa palabra hebrea, Kodashim, solía aplicarse al altar, como dice Éxodo 29:37, Éxodo 40:10, a otros utensilios y muebles pertenecientes al tabernáculo, como se nombra en Éxodo 30:29, al perfume santo, en Éxodo 30:35-36, a obras especificadas de alimento, como Levítico 2:3, Levítico 2:10, Levítico 6:17, Levítico 10:12, a las ofrendas por el pecado, Levítico 7:1, Levítico 7:6, entre otros, hermanos, ¿sí? Entre los cuales cabe destacar al lugar santísimo del santuario, en Éxodo 26:33-34. Entonces, pues, es muy importante hacer este análisis, ¿no? ¿Sí? Pero en esta profecía, hermanos, ¿eh? De ungir al Santísimo, no se refiere a ninguno de los elementos que se encontraban, ¿sí? En el lugar santísimo. ¿Ya? No se refiere ni al altar, ni a utensilios, ni a alimentos, ni a ofrendas, ni al pan de la proposición, ni a cosas consagradas, ni al recinto santo, ¿sí? Ni al lugar santísimo del santuario, hermanos. Cuando se dice ungir al Santo de los Santos o al Santísimo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue ungido nuestro Señor Jesucristo como Mesías? Es el Santo de los Santos. Fue ungido cuando fue bautizado por Juan. En Lucas 3:21-22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ya?
Entonces, hermanos, en ese momento Jesucristo inició su ministerio. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado y fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Inició su ministerio como Mesías. ¿Ah? Algunos dirán, bueno, ¿y él no nació Mesías? Él antes de eso se estuvo preparando. ¿Sí? De hecho, también trabajó en carpintería con su padre, pero después se preparó. ¿Mm? Fue al desierto 40 días a orar, regresó, ¿sí? Se bautizó. Entonces, hermanos, claramente se ve, hermanos, en ese momento fue cuando, en eso sucedió aproximadamente, como lo voy a demostrar más adelante, en el otoño del año 29 después de Cristo, pues él fue ungido como Mesías, ¿sí? Cuando empezó su ministerio como el ungido del Señor. En Hebreos 10:12, bueno, ahí dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuándo se cumplió eso? Bueno, su ministerio duró 3 años y medio. ¿Ah? 3 años y medio, hermanos. Después fue colgado en un madero. ¿Mm? Eh, Resucitó a los 3 días. Estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Mm? Pero desde ese momento entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Él no tuvo que esperar 2000 años para entrar en el lugar santísimo. Los adventistas enseñan que Jesucristo entró en el lugar santísimo en el año 1844. ¿Mm? Eh, para justificar el chasco que tuvieron de que estaban esperando a Jesucristo y no vino, entonces pues ajustaron esa doctrina a su conveniencia. Pero la verdad es que Jesucristo, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ¿sí? Obteniendo eterna redención. Fíjense, eterna redención. Fuimos justificados, la justificación fue perdurable, porque mire, desde el momento en que derramó su sangre, fuimos justificados por nuestros pecados. Los israelitas fueron justificados por sus pecados, ¿sí? Y, y pues obtenemos eterna redención. Más caro, agua, hermanos, ¿sí? Entonces, los dispensacionalistas, ellos enseñan ellos dicen, no, eso no puede aplicar a una persona, eso tiene que aplicar al santuario, un santuario que va a ser construido por los israelitas, donde van a empezar otra vez a sacrificar animales y todo eso, ¿sí? Eh, y entonces ahí es cuando se va a cumplir la profecía. ¿Ah? Pero es razonable inferir, hermanos, que Daniel, cuando dice ungir al santo de los santos, ¿ah? Aquí está hablando, ¿de qué está hablando? Del ungimiento, pues sí, del santuario celestial, antes del tiempo del comienzo de la obra de Cristo como sumo sacerdote, hermanos. Cristo unge con su sangre el santuario para comenzar su ministerio como sumo sacerdote del santuario celestial. Y su sangre es el medio por el cual el sacrificio perfecto es consumado, de manera tal que el ministerio sacerdotal se traslada con la muerte y resurrección de Cristo, del santuario terrenal al santuario celestial. Hebreos 9:23, hermanos. Hebreos 9:23 dice lo siguiente. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Ah? Entonces, claro, hermanos. ¿Cuándo se ungió al Santo de los Santos? Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan. ¿Sí? Eh, Empezó su ministerio 3 años y medio, derramó su sangre en el madero, ¿sí? Y por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Así de claro, hermanos, ¿sí?
sin lugar a dudas. Este es el cumplimiento de la profecía de Daniel. ¿Ya? ¿Ah? No se refiere a un ungimiento futuro, porque Jesucristo ya fue ungido por el Espíritu de Dios cuando vino a la tierra. ¿Sí? Entonces, no hay que darle vueltas al asunto, hermanos. La profecía es muy clara y tuvo su cumplimiento en Jesús, cuando Jesús vino por primera vez. Bueno, sigamos con el análisis de la profecía. Ya analizamos, Daniel, los propósitos, el propósito de la profecía de las 70 semanas. ¿Sí? Ahora vamos a analizar Daniel 9:25. Dice, ¿sabe pues y entiende? Gabriel está hablando a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, analicemos la primera parte. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. 7 y 62 semanas. ¿Sí? Hay muchos edictos, hay varios edictos y órdenes y que voy a traer a colación para no dejarnos confundir, hermanos, y saber cuál fue el edicto que realmente, pues, se dio para que los israelitas pudieran restaurar y edificar a Jerusalén. Bueno, hay varios decretos persas, ¿no? Sí, no vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero sí, voy a nombrarlos, mencionarlos y voy a dejar los textos bíblicos para que los oyentes pues tengan la oportunidad de analizarlos, ¿no? Los decretos persas. El primer decreto es en el año, se dio para los israelitas en el año 538 antes de Cristo. El retorno de los exiliados. Ese decreto fue dado por Ciro a Esdras y lo pueden encontrar en Esdras 1 del 1 al 11. Estas fechas que estoy poniendo tienen validez histórica, ¿sí? Se pueden reforzar, pueden buscar en cualquier libro de historia y se darán cuenta de que estas son las fechas en las cuales sucedieron esos acontecimientos. El segundo decreto persa fue en el año 518 a.C., cuando Darío le dio el edicto a Esdras de reconstruir el templo. Eso se puede ver en Esdras 4:24, Esdras 6 del 1 al 15 y Esdras 7 del 1 al 5. El tercer edicto se dio en el año 468. Fue dado por Artajerjes a Esdras. Artajerjes empezó a gobernar en el año 475 antes de Cristo y llevaba 7 años de su reinado cuando dio la orden de reconstruir los sacrificios del templo. Eso se da en Esdras 7 al 26. ¿Ah? Esa orden la dio Artajerjes a Esdras, ¿no? Sí, entonces ahí es cuando Esdras, de una vez estando reconstruido el templo, pues él llevó a varias personas para que empezaran pues los sacrificios, ¿ya? Bueno, eso se puede analizar en el texto anteriormente mencionado. Y ahora llegamos al cuarto decreto persa, que se dio 20 años después del reinado de Artajerjes. Recordemos que Artajerjes empezó a reinar en el año 475 y 20 años después, él dio la orden, el edicto de la restauración y reedificación de Jerusalén, de los muros de Jerusalén. Ya se había reconstruido el templo, ahora había que reconstruir los muros de Jerusalén y en la ciudad también. Y esa orden fue dada, o ese edicto fue dado por Artajerjes a Nehemías, en Nehemías 2, 1 al 8. Entonces, aquí estábamos leyendo en la profecía de Daniel 9:25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Entonces, ¿cuándo empiezan? Las 70 semanas en el año 455 antes de Cristo. Año 455, ahí empieza. Y entonces aquí tenemos
cronograma de las 70 semanas de Daniel. Bueno, partamos del año 455. Artajerjes, ¿no? Nehemías 2, el verso 1 al 5, del versos 11 al 18 también. Ahí lo podemos leer. ¿Sí? Y de hecho tenemos que leerlo, vamos a leerlo porque esta es la profecía, hermanos. ¿Sí? Y tenemos que leer para avalar y justificar todo lo que pues estudiemos en la santa palabra de Dios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos Nehemías capítulo 2, el verso 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Mira, el año 20. ¿Sí? Es decir, empezó a reinar en el 475, en el año 455 dio la orden. Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Recordemos que Nehemías era el copero, ¿no? Del rey. Y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿ah? Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre iba al rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, fijémonos, es decir, fíjate la petición que le hizo Nehemías al rey Artajerjes, hermanos, ahí se da el cumplimiento. Entonces empieza desde el año 455. Muy claro esto, hermanos. Hay algunos, los adventistas dicen que fue en el año 457, porque no, quizás de pronto no han estudiado muy bien lo que enseñan las evidencias históricas de los registros que vamos a analizar más adelante. Y los evangélicos, ellos enseñan que fue en el año 444, pero bueno, hermanos, no puede ser en el año 444. Los registros históricos sí quiero aclarar que los registros históricos presentan ciertas diferencias con respecto pues a los reinados de Jerjes y Artajerjes. ¿Ah? Sí, las obras de consulta, por ejemplo, sitúan el año de ascenso de Artajerjes en el 465 a.C. Según ciertos documentos, el reinado de Jerjes se extiende hacia su 21º año. Sí, como tradicionalmente su reinado se cuenta a partir de 486 a.C., cuando murió su padre. Darío se considera que su primer año reinante comenzó en 485 a.C. y su año vigésimo y el año de ascenso de Artajerjes sería 465 a.C. Pero sin embargo, hermanos, los eruditos normalmente dicen que el último año del reinado de Artajerjes comenzó en 424 a.C. y que según algunos documentos fue su año 41º. ¿Sí? De ser cierto esto, significaría que su año de ascenso fue 465 a.C. y su primer año reinante comenzó en 464 a.C. Sin embargo, hermanos, escuchan muy bien. Existen razones sólidas para pensar que el último año de Jerjes y el año de ascenso de Artajerjes fue el 475 a.C. ¿Y por qué sabemos esto? Pues tales pruebas provienen de 3 fuentes: griegas, persas y babilonias, que no vamos, por supuesto, a ahondar, pero que sí invito a los lectores a que las escudriñen, las fuentes griegas, persas y babilonias. Entonces, los testimonios que nos proporcionan esas fuentes griegas, persas y babilonias concuerdan en que el año de ascenso al trono de Artajerjes fue el año 475 a.C. y su primer año reinante 474 a.C. De acuerdo con esto, hermanos, el año vigésimo de Artajerjes, cuando comenzaron a contar las 70 semanas de Daniel 9:24, fue el año 455 a.C.
¿Ah? Por eso, hermanos, si nos basamos en Daniel 9:25, se cuentan 69 semanas de años, es decir, 483 años. Desde el año 455 se llega al significativo año de la llegada del Mesías príncipe, ¿no? En el año 29, en el otoño del año 29. Si se cuenta desde el año 455 antes de Cristo hasta el año primero, tenemos un total de 455 años. Miren. Añadiendo los 28 restantes para un total de 483 años, se llega al año 29, el año exacto del bautismo en agua de Jesús, de su ungimiento con Espíritu Santo y el comienzo de su ministerio público como Mesías o Cristo. Entonces, hermanos, yo los invito de verdad porque es que hay algunos que dicen fue el año 444, ¿sí? Pero esos registros históricos griegos, persas y babilonios, ustedes los pueden encontrar en internet y se darán cuenta de que esto es así, hermanos, ¿sí? Sí, quizás de pronto en otra oportunidad haré un estudio sobre ese tema para confirmar el año de partida, año 455. Bueno, hermanos, entonces, empezamos desde el año 455, no 457 como enseña el adventismo o 444 como enseñan los evangélicos, sino como lo registran los datos históricos. Bueno, muy bien. Entonces, recordemos que aquí dice, la profecía dice claramente que son 7 semanas y 62 semanas, ¿sí? Entonces, las 7 semanas, ¿cómo las podemos contar? Porque de pronto dirán, bueno, pero 70 semanas no son 490 días. Sí, hermanos. Pero hay un cálculo profético en Números 14:34 que dice lo siguiente: conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Dios quería pues que su pueblo Israel atravesara el desierto 40 días, pero por causa de su prevaricación, de su pecado, de su rebeldía, esos 40 días se convirtieron en 40 años, un cálculo profético, ¿no? Ezequiel 4:6 también dice, cumplido esto, te acostarás sobre el lado derecho alguna vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado, fíjate. Sí, entonces en el cálculo profético siempre se da pues de que un día equivale a un año, ¿no? Sí. Y por ejemplo, particularmente en esta profecía, entonces no serían 70 semanas de días, sino de años, o 490 años. Bueno, primero se habla de 7 semanas. 7 semanas equivale a 49 días, cálculo profético 49 años. La ciudad se reconstruye en tiempos angustiosos durante el liderazgo de Nehemías. Recordemos que el templo ya se había reconstruido, también, según los edictos que acabamos de leer, se había reconstruido el sacrificio en el templo también. Faltaba reconstruir, ¿qué? Los muros, la plaza y la ciudad en general. Entonces fueron 49 años angustiosos, ¿sí? Por eso es que la profecía de Daniel 9:25 habla de 7 semanas y 62 semanas. Algunos dirán, ¿por qué se divide? Entonces, desde el momento en que se da la orden de reconstruir la plaza y el muro de Jerusalén, hasta su construcción, son 7 semanas o 49 días, 49 años proféticos, ¿no? Listo, esto nos da desde 455 hasta el año 406 antes de Cristo, ¿ya? Después se habla de 62 semanas. Esas 62 semanas equivalen a
¿Cómo se cumple perfectamente la profecía, hermanos? ¿Ah? Si los maestros de la ley, los escribas, fariseos, saduceos, hubieran estudiado la profecía de Daniel, hubieran reconocido la venida del Mesías, pero ellos no la estudiaron, estaban más preocupados por establecer cargas pesadas que ni ellos mismos eran capaces de cumplir, pero no estudiaron la profecía. Por eso la Biblia dice, un pueblo sin profecía anda desenfrenado. Bueno, muy bien. Después dice, más una semana. Recordemos, volvamos a leer. Dice, y habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sigamos con la lectura, hermanos. Ya vimos que la plaza y el muro se edificó de 455 a 406, esos 49 años, ¿sí? En tiempos angustiosos, liderado por Nehemías, ¿no? Por supuesto. Y después de las 60, el verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué 62? Bueno, acuérdese que se divide 7 semanas para reconstruir la plaza y los muros de Jerusalén. Y después siguen 62 semanas. Después de estas 62 semanas, o en otras palabras, después de esas 69 semanas, ¿qué pasaría? Se le quita la vida al Mesías en el año 33 después de Cristo. ¿Ah? Se le quita la vida al Mesías, mas no por sí, dice Daniel 9:26. ¿Ah? Posteriormente se empieza a hablar de una semana, y como lo dice claramente aquí. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y aquí hace como una cláusula descriptiva de lo que sucedería a Jerusalén. Volvamos a recordar, en el contexto, Daniel estaba orando por los pecados de su pueblo, del pueblo de Israel. ¿Ah? Y entonces Gabriel está dando una respuesta. ¿Sí? Entonces, en Daniel 9:26, ¿sí? En la parte B, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se hace una cláusula aclaratoria, ¿sí? Explicativa de lo que sucedería con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo de Israel, con Jerusalén. Recordemos que también Daniel en Daniel 9:20 está orándole a Yahweh, Dios, por el Monte Santo. El Monte Santo era Jerusalén, ¿no? La ciudad santa, ¿no? Entonces, ahí en la parte B del versículo 26, ¿sí? Se dice lo que sucedería. Fíjese muy bien. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién es ese príncipe? Ese príncipe no es el mismo Mesías príncipe, como algunos malinterpretan también. No. El pueblo de un príncipe que habría de venir. ¿Ah? Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Mm? Bueno, después del cumplimiento de las 70 semanas, bueno, en el año 70 después de Cristo, recordemos que las 70 semanas se cumplieron en el año 36, como lo vamos a ver en el otro versículo, el análisis del otro versículo, pero 34 años después, en el año 70, el ejército romano comandado por Tito Vespasiano destruye Jerusalén y su santuario. Daniel 9:26, eso está en Mateo, esa profecía se cumplió en Mateo 24:15-17, Lucas 21:20-22. Gabriel lo describe como el desolador
y decreta el castigo sobre ese desolador Roma, al decir que lo determinado sería finalmente derramado sobre este imperio. Bueno, vamos con el análisis, hermanos, ¿sí? Para entender muy bien eso. ¿Mm? ¿Quién es el desolador de Daniel 9:27? Los futuristas, los dispensacionalistas futuristas de esta profecía dice que es el anticristo, ¿sí? Pero vamos a ver si es el anticristo, porque hay otra posibilidad de que sea el ejército romano, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, el anticristo o el ejército romano. ¿Qué nos enseña la Biblia a comparar estos textos paralelos? Bueno, recordemos otra vez, Daniel 9:26, leámoslo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a ver cuál es ese príncipe. Dice Mateo 24:15-18, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí se habla de una abominación desoladora. Algunos dicen que es Antíoco Epifanes, pero recordemos que ese acontecimiento de Antíoco Epifanes, cuando ingresó al santuario y sacrificó un cerdo a sus dioses falsos, eso sucedió mucho antes de que Jesucristo viniera. Aquí Jesucristo está hablando de una profecía que sucedería en un futuro inmediato, ¿sí? Como lo voy a comprobar. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mateo 24:15-18. Marcos también es un texto paralelo. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Sí? Esa profecía se encuentra en Marcos capítulo 13, el verso 14 al 16. Aún no sabemos cuál es esa abominación desoladora al leer esos textos, ¿cierto? Pero cuando lo comparamos con otro texto paralelo, hermanos, Lucas 21:20-22. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, parecido, ¿no? Y los que estén en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles? Entre ellas, la de Daniel, la profecía de Daniel 9:24-27. Entonces, ¿cuál es esa abominación desoladora que habla Jesucristo en Mateo 24:15-18 y en Marcos 13, de 13 al 15? No es otra, hermanos, sino el ejército romano comandado por Tito Vespasiano. Rodeó, sitió, destruyó la ciudad y su templo. ¿Cuándo? En el año 70. En el año 70. Todas las evidencias históricas lo corroboran, hermanos. Entonces, nada de aplicar una abominación desoladora para un final de tiempos escatológicos o un anticristo, ¿sí? Claro que sí va a aparecer una bestia del Apocalipsis 13, sí, yo no estoy negando eso, pero lo que estoy negando es que esta profecía de Daniel, Daniel 9:26, Mateo 24:15-18, Marcos 13:13-15, ¿sí? Tenga cumplimiento para el final, para una aparición de un futuro anticristo. Siendo que Lucas 21:20-22, que es un texto cruzado, es un texto paralelo con Mateo 24:15-18 y Marcos 13:13-15, nos dice claramente, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, ¿cuál es la abominación desoladora? Bueno, el ejército romano.
¿Por qué lo llama abominación desoladora? Porque, sí, había sido profetizado por Daniel. Dice que lea entienda. Ahí nos dice, el que lea entienda. Debemos entender de que esa profecía estaba en Daniel 9:26 y 27, ¿no? Cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuáles ejércitos? Los ejércitos romanos. Sabe entonces que su destrucción ha llegado. ¿Por qué le llamó abominación desoladora? Porque destruyeron la ciudad santa, el monte santo por el cual estaba orando Daniel, ¿no? Que es Jerusalén. Y no solamente destruyeron la ciudad santa, sino el templo, el santuario. Lo destruyeron, lo saquearon, se robaron las cosas que habían ahí. Por eso fue abominable ante los ojos de Dios. ¿Ah? La profecía es clara, hermano. ¿Sí? ¿Se refiere a un futuro anticristo? No, se refiere al ejército romano. O al imperio romano, mejor dicho. ¿Ah? Que envió a Tito Vespasiano. Tito Vespasiano es príncipe. Es el príncipe que habla en Daniel 9:26, que no tiene nada que ver con el Mesías príncipe. Tengamos en cuenta eso, hermanos. Porque hay algunos que dicen, no, ese es el mismo Mesías. No. ¿Sí? Y el pueblo de un príncipe, fíjese que se hace la cláusula aclaratoria y la diferenciación. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Bueno, por sí. Y el pueblo de un príncipe, ese príncipe ya no es el Mesías, es otro príncipe, un Nagid, que significa también comandante, que va a venir a destruir a la ciudad del santuario. Eso fue Tito Vespasiano, hermanos. La Biblia lo enseña claramente. ¿Ah? Si no lo creen, los dispensacionalistas que no creen esto, busquen Lucas 21:20 al 22 y compárenlo con Mateo 24:15-18 y Marcos 13:13-15 y se darán cuenta que esa abominación desoladora es el ejército romano. ¿Mm? Bueno, entonces continuemos, hermanos. Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin la guerra durarán las devastaciones. ¿Sí? Su fin, el fin de Jerusalén fue con inundación, fue inundada con fuego, fue destruida completamente y su templo fue tan devastadora la destrucción que el templo no volvió a ser reedificado. Sí, aún 2000 años después y no ha sido reedificado, hermanos. ¿Mm? Casi 2000 años y nada. ¿Eh? Solamente quedaron algunos muros, al que llaman los muros de lamentaciones, donde los israelitas van a orar. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense, hermanos, cómo la profecía es tan clara. Jerusalén siempre ha estado en guerra. Siempre, siempre. ¿Ah? ¿Desde cuándo? Desde la época en que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se cumplió la profecía de Jesús cuando lloró por Jerusalén. Él sabía que iba a ser destruida. ¿Ah? Y él también profetizó de que la sitiarían, ¿ah? La hollarían, la destruirían. ¿Ah? ¿Por qué? Por haber rechazado, ¿sí? Al bendito que venía en el nombre de Dios. Bueno, hermanos, entonces continuemos. El verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí los dispensacionalistas dicen que no, que esto se refiere al anticristo que va a llegar y va a confirmar un pacto con los israelitas, ¿sí? Y que se va a construir el santuario y que se va a volver a hacer que este anticristo va a permitir que se hagan los sacrificios de animales y ofrendas por el pecado, el sacrificio continuo, el sacrificio anual, pero que después de 3 años y medio él romperá el pacto que tenía con ellos. Imagínense ustedes semejante barbaridad, hermanos. Es decir, eso es producto de la especulación. Aquí no está hablando de eso. El que confirmó el pacto con muchos no fue ningún anticristo. ¿Sí? Eso es un dogma inventado por hombres.
El que confirmó el pacto con muchos no fue otro sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? ¿Cómo así que confirmó el pacto con muchos? ¿Cuándo? Bueno, cuando finalizaron las 70 semanas en el año 36. ¿Cuándo? Cuando Pedro le predica el evangelio a los gentiles. Recordemos que Pedro recibió una visión de un lienzo que descendía del cielo con animales inmundos y decía, levántate, mate y coma, y escuché esa voz como 3 veces, vio esa visión 3 veces. Y después él no entendía lo que sucedía después. Cornelio mandó un mensajero a llamarlo y él fue a predicarle a su casa. Y Pedro dijo, comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Ese relato está en Hechos capítulo 10, de 25 a 48. Cuando Pedro le predica el evangelio a los gentiles, se cumple la profecía que el Mesías confirmaría el pacto con muchos. Recordemos que el pacto primero se hizo con el pueblo de Israel. Jesucristo también hizo un pacto de la nueva alianza. El pacto, cuando instauró la cena, dijo, este simboliza mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Y esta simboliza mi sangre que será derramada, ¿sí? Entonces, esta es la sangre del nuevo pacto. Ese pacto lo hizo primero con sus 12 apóstoles, que eran israelitas. ¿Ah? Pero después, ese pacto se confirmó ¿con quiénes? Con los gentiles, en el año 36. Ahí fue cuando se cumplió, hermanos, en el año 36, cuando se cumplió la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel. 490 años para que se arrepintiera, para que se preparara para la venida del Mesías, para que, pues, Dios pudiera perdonarle sus pecados, sus transgresiones, sus prevaricaciones, ¿ya? Recordemos que Daniel estaba orando por su pueblo, los pecados suyos y los de su pueblo, en Daniel 9:20. ¿Ah? Y entonces, después, como lo rechazaron a Jesús, se extendió la invitación a los gentiles, ¿sí? Ahí es cuando los gentiles se injertaron en el olivo silvestre. Las ramas de los gentiles se injertaron dentro del árbol del olivo silvestre. Llegaron a formar parte del pueblo de Dios también. Entonces, ahí está exactico el cumplimiento de la profecía, hermanos. Dice el verso 27, la parte B, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nada de ningún anticristo, hermanos. No, eso no tiene aplicabilidad para el futuro. Sí, quien hizo cesar el sacrificio y la ofrenda fue nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que se había explicado anteriormente. Cuando Jesucristo murió, ¿qué pasó? En Mateo 27:51, volvámoslo a recordar. Bueno, repetir para grabar en nuestra mente. Dice 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el Espíritu, es decir, murió. Y aquí el velo del templo, mírenlo aquí, el velo del templo se rasgó, hermano, se rasgó el velo del templo. De arriba abajo. ¿Qué significa esto? Ya no se necesitan más sacrificios continuos ni anuales por el pecado. No. Ya no se necesita eso porque murió el Cordero Mayor que quita el pecado del mundo, como lo describe Juan 1:29. Cuando Juan dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ya murió, ya no necesitaban más sacrificios de animales. Nada de eso. No fue por coincidencia que se rompiera el velo del templo, ¿cierto? Y de hecho también en Hebreos capítulo 9
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ahí lo dice claramente, no hecho de manos, ¿sí? Sino su cuerpo. Recordemos que en Hebreos 10:5 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, entonces me preparaste un cuerpo, ¿ya? ¿Sí? Ese es el templo. Recordemos que Jesucristo también dijo, destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días, ¿sí? Que los judíos pensaron que estaba hablando del templo de Jerusalén, pero él estaba hablando de su propio cuerpo, ¿ya? Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Jesucristo con su muerte, cuando murió, es decir, a la mitad de la semana, hizo cesar ese sacrificio y la ofrenda. Y algunos dirán, bueno, pero los judíos siguieron haciendo sacrificios continuos y anuales. Claro, ellos lo siguieron haciendo hasta el año 70 que fue destruido su templo. Pero los cristianos, o mejor dicho, los creyentes, los santos, las personas que aceptaron a Cristo, ¿sí? Los israelitas que aceptaron a Cristo ya entendieron que Jesucristo era el Cordero Mayor que quitaba el pecado del mundo. Entendieron lo que Pablo les dijo en varias ocasiones, ¿sí? Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 13, 14, ahí lo tienen claro, hermanos. Por eso es que Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Nada de señalar esto como un futuro anticristo que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. No, hermano, eso es desviar el panorama profético. Eso es hacer una exégesis incorrecta, ¿sí? Quien hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Mira, recordemos, 7 más 62, 69, 483 años. ¿Cuándo se cumplieron? En el año 29, otoño del año 29 después de Cristo. Después sigue otra semana, ¿sí? Una semana de 7 años, ¿sí? Faltaba una semana que los dispensacionalistas la cortan en el tiempo y lo ubican a final de los tiempos escatológicos. Pero que la Biblia dice claramente que ya se cumplieron. Dice, una semana equivale a 7 años. Esa semana se cumplió en el año 36, cuando Pedro le predicó el evangelio a los gentiles, a Cornelio y a su casa. Dice, y a la mitad de la semana será cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, en otras palabras, a la mitad de la semana, ¿sí? ¿Por qué se haría cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque lo dice el verso anterior, el verso de Daniel 9:26, se le quitó la vida al Mesías. Y al quitársele la vida al Mesías, es el Cordero Mayor que quita el pecado del mundo y ya no se necesitan más sacrificios y ofrendas. Entonces necesita más sacrificios y ofrendas por el pecado. Ni continuas, ni anuales, ni nada de eso. Bueno, muy bien, muy claro, hermanos, cuando se estudia la Biblia en su contexto, en su hilo argumental, sin dar cabida a especulaciones, interpretaciones personales, pues dejando que la Biblia sea su propio intérprete, podemos entenderla muy bien, hermanos. Después, sigamos. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, ya, la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, la parte C. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí vuelve a hacer hincapié en el desolador. ¿Quién es el desolador? Mire, Lucas 21, 20 al 22. El ejército romano o el imperio romano, como lo quieras llamar.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, ya habían sucedido varias abominaciones. ¿Ah? Ya el pueblo de Israel había sido destruido y su santuario por los babilonios. Fue una abominación grande delante de Dios. ¿Sí? Ya después el pueblo de Jerusalén fue reconstruido, restaurado, sus plazas, sus muros, su templo. Y luego viene Antíoco Epifanes y profana el templo. ¿Sí? Por eso dice, después de muchas abominaciones sucedieron, hermanos. ¿Y qué dice? Vendrá el desolador. ¿Mm? Pero el desolador no es ni Babilonia, no es ni Antíoco Epifanes, no es un futuro anticristo. Ya lo demostré en Lucas 21-22, comparándolo con estos textos, es el ejército romano. ¿Sí? Pues comandado por el Nagid. ¿Quién es el Nagid? Ese príncipe o comandante, que no es el mismo príncipe de paz, llamado Tito Vespasiano. ¿Ya? ¿Claro eso? Espero que esté muy claro, que haya sido explícito en esta, pues, explicación, hermanos, porque es muy bueno entender esta profecía para podérsela explicar a otros, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, dice, vendrá el desolador, es decir, vuelve a acentuar. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, en el verso anterior, recordemos que la profecía en general se está hablando de la venida del Mesías, la primera venida del Mesías, ¿cierto? Pero como Daniel estaba orando por los pecados de él y de su pueblo, destruiría la ciudad y el santuario. Pero después en el verso 27 vuelve a hablar del Mesías, porque acuérdese que en el contexto se está hablando del Mesías, que por otra semana confirmará el pacto con los gentiles, sucedió en el año 36, cuando se le predicó el evangelio, Pedro le predicó el evangelio a Cornelio y a su casa. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Listo? Sí, claro, a la mitad de esa semana, en el año 33, cuando en la muerte de Jesucristo se cesó el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? Roma. ¿Sí? Vendrá el desolador. ¿Ya? Roma. ¿Sí? O el Imperio Romano. ¿Ah? Recordemos que hubo como 10 emperadores romanos que persiguieron, ¿sí?, al pueblo de Dios. ¿Ah? No los vamos a nombrar en estos momentos, pero 10 emperadores romanos persiguieron esos. Por supuesto que esos emperadores eran anticristos, estaban en contra del Cristo, ¿sí? No creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿ya? Sino ellos se creían dioses también. Ese es el desolador, hermanos. ¿Ah? El desolador. Vendrá el desolador. Quizás algunos dirán, bueno, pero el desolador no es Tito Vespasiano, su ejército romano, pero ellos, ¿a quiénes representaban? ¿No representaban a Roma? Pues a Roma, el imperio romano, ¿cierto? ¿Ah? Después vendrá el desolador. Después de cometer muchas abominaciones contra el santo monte de Dios, la ciudad de Jerusalén, y contra su templo, su santuario, vendría el desolador, hasta que venga la consumación. La consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre el imperio romano. El imperio romano fue un imperio poderoso, pero llegaría a su fin también. ¿Mm? Entonces, está muy claro, hermanos, muy claro.
Gabriel describe pues al Imperio Romano como el desolador y decreta el castigo sobre ese desolador. Ese desolador es Roma, al decir que lo determinado sería finalmente derramado sobre este imperio. ¿Mm? Por ejemplo, en Daniel 8:25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño con su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Sí? El Imperio Romano, hermanos. Recordemos que el Imperio Romano se fragmentó en 10 imperios. Bueno, que no viene el caso estudiar esto, más adelante lo estudiaremos, pero ahí llegó a su fin. Es decir, no fue un imperio eterno, ¿sí? Sino un imperio que llegó a su destrucción y a su ruina. ¿Ya? Ahora, los dispensacionalistas ubican una semana interrumpida al final de los tiempos escatológicos, hermanos. Es decir, ellos dicen que esta semana se cumplirá cuando empiece la gran tribulación. ¿Ah? Pero ellos no tienen ningún derecho a hacer un quiebre de la semana o a interrumpir la semana y ubicarla al final. No, hermanos. Según esa teoría, existe una brecha de 2000 años, ellos dicen, entre las semanas 69, ¿ah?, y las 70. Ellos dicen que hay una brecha que porque hay un periodo de la gracia, que era de la iglesia, ¿sí? Y entonces lo ubican al final. Dice, se interrumpió la semana en el año 33 y esa otra semana se vuelve, pero al final de los tiempos escatológicos, antes de que venga Jesucristo. Dicen que es el periodo de Israel y el periodo de la gran tribulación. Pero la verdad, hermanos, es que hay varias falencias en cuanto a esta interpretación. Primero que todo, el decreto de Artajerjes no se dictaminó en el año 444, como ellos lo enseñan, sino en el año 455. ¿No? Ya lo he demostrado. Los que de pronto duden acerca de esto, pues los invito a que lean las anales de la historia, la fuente griegas, persas y babilonias, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esto a la luz del contexto bíblico. Hay varios, de pronto algunos dirán, bueno, pero necesitamos referencias bibliográficas para averiguar si esto es así. Claro, con mucho gusto, hermanos. Les doy las referencias bibliográficas. Sí, por ejemplo, el historiador griego Tucídides, del libro La Guerra del Peloponeso 1, el tomo 3, también aquí aparece, a ver, Biblioteca Histórica 11, página 54, tomo 11, página 54, y la página 58 también. También Cronología Griega y Romana de Alan E. Samuel, en Múnich, 1972, página 206. También aparece las memorias presentes de diversos sabios de la Academia de las Inscripciones en las Bellas Letras del Instituto Imperial de Francia, la serie primera, volumen 6, segunda parte, París, 1864, página 147. ¿Ya? Ojalá que estén anotando para que investiguen por sus propios medios, hermanos. También la crónica alejandrina del historiador Justino. Esas son las pruebas de las fuentes griegas, ¿sí? También las pruebas procedentes de fuentes persas en la nueva inscripción de Jerjes de Persépolis,
1932. También la escultura de Aqueménido, Estambul, 1974, página 53. Ahora, las pruebas procedentes de fuentes babilónicas. Está la historia del Imperio Persa, página 215, un catálogo de las tablas de Babilonia en la biblioteca Bodleian, Oxford. Campbell Thompson, página 13, tablilla 124. También, bueno, hay muchas referencias bibliográficas, hermanos. Cronología Babilonia, de Parker y Duberstein, página 18. También el Antiguo Testamento y los estudios semíticos de Harper Brown y Moore, página 304, tablilla número 12. El catálogo de las tablas de Babilonia en el Museo Británico, ¿sí? Página 153. La expedición Babilonia de la Universidad de Pensilvania, series A, textos cuneiformes, volumen 8, parte 1. Entonces, los que quieran investigar, hermanos, ahí se pueden dar cuenta que es el año 455, no el año 444 como lo enseña falsamente los teólogos evangélicos, y que muchos, infortunadamente, muchos cristianos estudiosos de la santa palabra de Dios se han comido ese cuento, ¿sí? No fue en el año 444, sino fue en el año 455 cuando Artajerjes pues dio esa orden de que se reconstruyeran los muros y las plazas de Jerusalén, la ciudad en general. ¿Ya? Entonces, por ahí los dispensacionalistas están descachados, ¿sí? Sí, entonces para poder justificar su doctrina también, pues ellos hacen una multiplicación por años lunares y hacen una división para que dé exactamente en el año 33, ¿sí? Pero ya les demostré que este año es incorrecto. También la profecía adventista, los teólogos adventistas dicen que fue el año 457, pero si quieren investiguen todas esas bibliografías que les acabo de dar para que se den cuenta que no fue el año ni el 444, como lo enseñan los evangélicos, ni el 457, como lo enseñan los adventistas, el primer descache, ¿sí? Segundo descache, decir o argumentar de que la última semana, en la última semana hay un quiebre, o una interrupción, para decir, no, es que hay una interrupción porque después llega el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia, y después la última semana se aplica. No, hermanos, eso no tiene ni pies, ni cabeza, ni cola. Nada de eso, hermanos. A ver, es un ejemplo como ilustrativo para poder entender esto. ¿Sí? Es como si yo fuera a ver, digamos, utilicemos un ejemplo, una ciudad, a Buenos Aires, estuviera cerca de Buenos Aires, ¿sí? Estuviera a 70 kilómetros de Buenos Aires, dice un aviso, una señalización, ¿sí? Y yo sigo en mi carro, bueno, a 70 kilómetros queda, sí, Buenos Aires. Pero resulta que en el kilómetro 69 me dicen, no, ya no falta 1 kilómetro, sino faltan 2.000 kilómetros más. Uy, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo así? ¿No eran 70 kilómetros? Entonces, ¿cómo así que hay un quiebre de 2.000 kilómetros? No, eso es lo mismo. Eso no tiene pies ni cabeza, hermanos. Decir que una semana se interrumpió en el año 33 y que esa semana va hasta el final de los tiempos escatológicos, antes de que Jesucristo venga por segunda vez. Eso es falso, hermanos. ¿Ah? Y si hacen ese quiebre de la última semana, esa interrupción, esa semana interrumpida, entonces, ¿por qué no hay una interrupción entre las 7 semanas y las 62 semanas? ¿Por qué?
porque los teólogos de la cristiandad evangélica lo hacen en forma antojadiza para acomodar la doctrina del rapto pretribulacional. ¿Mm? Ellos tienen que ubicarlo, tienen que ubicar esa semana final de los tiempos para justificar esa doctrina del rapto secreto. Ellos dicen que se dará antes de la última semana, ¿sí? Y que después viene la gran tribulación y que la gran tribulación solamente va a ser para los que se queden. Pero que esa es la oportunidad para Israel, ¿sí? Hermanos, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ah? Enseñar esto. Es decir, no hay derecho. ¿Ah? Entonces, ¿por qué lo hacen los teólogos evangélicos? Primero, para justificar la doctrina del rapto secreto de la iglesia, ¿sí? Enseñanza que no es bíblica. Va a haber un arrebatamiento, pero no va a ser pretribulacional, ¿ah? Sino va a ser después de la tribulación de aquellos días, como lo enseña claramente el texto de Mateo 24, el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, bueno, sucederán algunos acontecimientos cósmicos y el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cierto? ¿Cuándo será? El arrebatamiento será después de la tribulación de aquellos días. Es decir, no antes. ¿Cuándo va a ser después? Cuando Jesucristo regrese. Y como la Biblia desmonta, cuando se enseña en contexto, la Biblia claramente desmonta esta doctrina, entonces ellos son necios y no quieren aceptar esto. Ok, dice Mateo 24, 29, 30. Ellos dicen que va a haber un rapto donde se van a desaparecer millones de personas y que los que se queden aquí, pues, se les va a dar otra oportunidad y sobre todo al pueblo de Israel, ¿sí? Y la gran tribulación. Lo que pasa es que ellos no hacen una diferenciación entre la ira y la gran tribulación, ¿sí? La gran tribulación la experimentaremos los cristianos. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y la ira de Dios será derramada sobre los impíos, ¿ya? Entonces, pues, ellos también sacan el texto de segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 8, para decir, no, ahí se levantará el anticristo y hará un pacto con Israel y se reconstruirá el templo, el santuario y después al final de la mitad, a la mitad de la semana él romperá el pacto. ¿Ah? Pero eso es incongruente, hermanos, porque ya les expliqué la profecía que eso no tiene ninguna aplicabilidad al anticristo, a ningún anticristo que vaya a surgir al final de los tiempos. Claro, va a haber la bestia, va a ser el último anticristo, porque ha habido muchos anticristos según las Sagradas Escrituras. Y ese anticristo se levantará durante el periodo de 1260 días. ¿Ah? Va a imitar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se va a creer un falso Mesías, ¿sí? Y va a engañar a muchos israelitas, quienes creerán que ese va a ser el Mesías. Tremendo, hermanos, tremendos. De que se reconstruirá el templo de Israel, pues eso solamente lo sabe Dios. Pues segunda de Tesalonicenses 2:3-8 dice que se levantará en el trono de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces por eso es que muchos dicen, bueno, en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso es que muchos dicen, no, sí se va a reconstruir el templo, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con una semana, una interrupción de una semana en el tiempo. ¿Ya? ¿Ah? No, nada de eso, hermanos. ¿Ah? No hay que creer en eso, hermanos. Esa es una enseñanza falsa. Es una enseñanza que, producto de un concilio cristiano, creo que empezó a surgir a partir del año 1830. ¿No? Antes del año 1830, nadie creía en eso, nadie enseñaba esa semana interrumpida. ¿Ah? Pero a alguien se le ocurrió
enseñar esa semana interrumpida y se aceptó como norma de fe de todas las iglesias de la cristiandad. ¿Ah? Entonces, nada de eso, hermanos. Eso, hay muchos desfases. Es una absurda teoría la de la semana interrumpida. ¿Ah? Sí, y probablemente pues la contradicción más sobresaliente en la interpretación dispensacionalista o futurista es la forma en que requiere una separación inmensa entre la semana 69 y la 70. Y no tiene base, eso no tiene bases, hermanos. ¿Sí ve cómo es posible de que haya un salto de 2000 años para que se cumpla una semana? Eso no lo enseña la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia lo enseña? No lo dice. ¿Ah? ¿Sí ve? Y colocan la semana 70 final de, de los tiempos, ¿no? ¿Ah? Fíjense que todas las semanas van unas tras otras, las 7 semanas, después siguen las 62 semanas. Entonces, ¿por qué habríamos de creer de que hay una semana interrumpida en el tiempo? ¿Porque alguien lo enseñó? ¿Porque los teólogos evangélicos enseñan eso? ¿Porque muchos que se consideran cristianos bíblicos han aceptado esa doctrina como norma de fe también? No, hermanos, no hay que creer en eso. ¿Ah? Todas las semanas van una tras de otra de forma continua y consecutiva. Ninguna de estas semanas tiene separación entre ellas. Entonces, ¿por qué entonces separar la semana 69 de la 70 con 2000 años de interrupción? ¿Mm? ¿Desde cuándo el número 70 no va después del 69? ¿Mm? Eso rompe todos los esquemas eh, de razonamiento, ¿eh? Escritural. ¿Mm? ¿Sí ve? Si realmente fuera cierto que la profecía tiene una separación de 2000 años, entonces, ¿por qué no hacer divisiones también en otras profecías que hablan de tiempos? ¿Ah? ¿Cierto? Este método destruye el significado y el propósito de la profecía que estaba bien sincronizada, de las 70 semanas que Dios le daría al pueblo de Israel. ¿Ah? Enseñar esa doctrina es aislar un texto fuera de contexto para favorecer una doctrina, hermanos. Y eso está mal. La Biblia no es de interpretación privada, hermanos. ¿Ah? ¿Ves? No es de interpretación privada. Entonces, mire, hay 3 periodos básicos dentro de la profecía. El primero de 7 semanas, 49 años, que se usó para reedificar a Jerusalén. El siguiente, 62 semanas, 434 años, después de los cuales llegaría el Mesías en el año 29. Primer tiempo, 7 semanas, 49 años para reedificar a Jerusalén. Después 62 semanas, 483 años, después de los cuales vendría el Mesías. Sería ungido. Tenemos aquí 3 periodos, hermanos. Uno de 49 años, otro de 434 años y el otro de 7 años. Los seguidores acérrimos de la teoría de la semana interrumpida no admiten que esta separación exista entre las 49 y 434 años. Si hacen una división aquí, entonces, ¿por qué no hacen una división en el tiempo aquí? ¿Cierto? ¿Ah? Es decir, las primeras 69 semanas transcurrieron sin problemas, sin interrupciones. Si no existe una brecha entre los 49 años y los 434 años, ¿por qué va a existir una brecha entre los 434 años y la última semana? ¿Por qué? ¿O por qué? ¿Ah? ¿Por qué tiene que existir una brecha? ¿Ah?
Sí, eso es algo que no te pueden explicar los dispensacionalistas. Por qué tendríamos que existir, poner una brecha entre los 483 años y la última semana, los 7 años? ¿Ah? O los 434 años dividiéndolo, ¿no? De la primera semana o 49 años que fue reconstruida Jerusalén. No hay ninguna razón, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? El hecho de que las 70 semanas fueron consideradas colectivamente, ¿sí? Nos muestra, nos señala que no es cierta la idea de una separación de 2000 años. Esto no es cierto, hermanos. No, no lo es. Es una separación entre la semana 69 y la 70. Dios le dio la profecía de las 70 semanas a Daniel como algo que él pudiera entender. Recordemos, Daniel 9:25 lo dice claramente. Daniel 9:25, leámoslo nuevamente, hermanos. Dice, sabe pues y entiende, imagínate. Esa profecía se la envió Dios a través del ángel Gabriel para que él la entendiera, no para que él confundiera, ¿cierto? Daniel no sabía nada de separaciones ni de relojes parados, como lo enseñan hoy en día los teólogos evangélicos. El hecho real es que la semana 70 siguió después, la semana 70 siguió después de la 69. Se cumplieron las 69 semanas aquí. Y después siguió la última semana, siguió la semana 70. ¿Ah? En orden lógico y cronológico. Y los eventos de la semana 70 han sido cumplidos en forma cabal, en forma maravillosa, como les demostré a lo largo de este estudio. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, pues, no debemos creer eso, hermanos. ¿Ah? Solamente fue hasta el año 1830 que la teoría de la separación se propagó por todas partes. ¿Ah? Hasta para apoyar la otra teoría del rapto secreto. Y hoy en día, muchísimas personas, ¿sí? La cristiandad evangélica, tú escuchas a un pastor o un teólogo o incluso a miembros de iglesia hablar sobre la semana 70 que no se ha cumplido. Incluso se han hecho producciones cinematográficas acerca del rapto secreto, ¿sí? Para engañar a la gente, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya les demostré que las 70 semanas son ininterrumpidas. Eh, si ve, la teoría, esa teoría de la separación de la última semana, la presentan todos en tonos tan positivos que parece ser pues una doctrina de la que la cristiandad evangélica está tan convencida, ¿eh? Desde hace mucho tiempo. Pero la verdad es que esto no es así, hermanos. ¿Ah? ¿Sí? Y aunque los detalles son diferentes, especialmente en conexión con la cronología, los líderes cristianos y reformadores más famosos a través de los siglos enseñaron que las 70 semanas hallaron su cumplimiento total en el primer advenimiento de Cristo. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, los llamados padres de la iglesia, ellos nunca enseñaron ninguna semana interrumpida, hermanos. No vamos a profundizar en eso para que no sea tan extenso el estudio, pero yo invito a que alguien demuestre, ¿sí? Bíblicamente no tiene ni pies ni cabeza esa doctrina. Y de pronto alguien diría, bueno, vamos a comprobar si los padres de la iglesia enseñaron eso. Ninguno lo enseñó. Antes de 1830 nadie creía eso. ¿Ah? Entonces, tremendo, hermanos. Pues que se invente una doctrina de una semana interrumpida en el tiempo para favorecer otras doctrinas, como el rapto secreto, ¿sí? Como el rapto pretribulacionista, ¿sí? Bueno, hermanos,
Entonces, pero la verdad es que esas semanas ya tuvieron su cumplimiento. Empezaron en el año 455, ¿sí? Un resumen. Las primeras 7 semanas se reconstruyó el muro, los muros de Jerusalén y la plaza de Jerusalén, ¿sí? Y la ciudad en general, 49 años. Las otras 62 semanas, después de las otras 62 semanas vino el Mesías en el año 29, ¿sí? Después de Cristo en el año 29, ¿sí? Y después hubo una semana más. Esa semana se cumplió en el año 36, cuando se le predicó el evangelio a los gentiles, ¿sí? Y a la mitad de esa semana se le quitó la vida al Mesías, mas no por sí. Y pues al quitarse la vida al Mesías, se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después la profecía también hace como una cláusula explicativa para pues Gabriel explicarle lo que le iba a suceder a la ciudad de Jerusalén, que sería destruida por el desolador, ¿sí? Que es el ejército romano, el imperio romano, ¿sí? Y que eso ocurrió, pues, históricamente se demuestra que ocurrió en el año 70, después de Cristo, ¿sí? Pero que ese imperio romano también se decretaría un castigo sobre ese desolador, es decir, ese imperio sería destruido. Bueno, ya quedó muy claro, hermanos. Entonces, espero que este estudio sea de gran edificación para todas las personas, todos los oyentes, todos los hermanos, los amigos y todos los oyentes, ¿sí? Los invito a que busquen todas las citas bíblicas, ¿sí? Todas las referencias históricas también. Y gracia y paz a todos ustedes. Con mucho amor, este estudio lo hice para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.